Mañana le vamos a decir quién es ese tramposo para que aprenda a cumplir con lo que promete, ¿no? Es un candidato, ¿no? Que ha estado candidateando al gobierno regional de Loreto en la anterior campaña y hoy se lanza al Congreso de la República. Es que tenemos que tener ética y moral, cumplir con nuestra palabra, ese que decían los antiguos viejos, el hombre vale por su palabra. Y aquí lo vamos a cantar con nombre y todo, para que aprenda a ser responsable. Sí, así quiere ser congresista. ¿Qué va a hacer cuando es congresista? Es como Brunner, ¿no? Como Brunner. Dice defender los derechos de los trabajadores, de los nativos, los de los indígenas. Oiga, cuando lo primero que ha hecho es votar a sus trabajadores. ¿Cómo voy a votar, pues? ¿Cómo voy a votar yo de loretano, por más loretano que sea Brunner? Voy a votar por un irresponsable que ha votado a sus trabajadores, que no respeta la ley, que no respeta el derecho de los trabajadores. No, pues. Y además les digo, amables televidentes, uno que no tiene convicción social nunca va a llegar a ser un buen congresista. ¿Sabes por qué? Porque Brunner nunca estuvo en las luchas, en la defensa de la soberanía, en la lucha contra la dictadura. Una llamada telefónica. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Roger, saluda Iván Castillo, amigo. De aquí de Cercada, Viñeta. Desde esa correr la calle Independencia, la gran obra que ha dejado nuestro gobierno regional, un criadero de zancudos, 19 millones de soles, no han podido acabar una obra que tiene más de 2 años, más de 4 millones de presupuesto, y sigue aquí aumentando el criadero de zancudos. No sé de qué se jacta el señor Vázquez, que sale en su canal, en los diferentes canales, a hacer como, sugerir como si fuera un médico, él diciendo que evitemos el cierre de aguas contaminadas, cuando estamos aquí a un paso del aeropuerto internacional. Supongamos que se supone que este es un aeropuerto internacional y el turista lo primero que ve es una inmensa poza de criaderos de zancudos que estamos frente al terreno de la Marina. ¿Qué podemos hacer, Roger, cuando se protesta, la gente de esta calle sale a protestar, viene la policía, le mete palo a la gente? ¿Mandar por quién? Tú sabes muy bien por quién, Roger. ¿Qué podemos hacer? Tengo una casa en la esquina que se está cuarteando gracias a la linda obra que está haciendo el gobierno regional. ¿Qué podemos hacer? Se protestan, nos meten palo. Se habla por la televisión, te amenazan. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar, Roger? Vamos a llegar a cometer una locura de cualquier otro, a hacer una desgracia con el señor, porque no nos atiende. ¿Qué pasa? El gobierno regional no nos atiende. ¿Qué se puede hacer? Gracias. Eso es lo que yo quisiera que en el programa te preguntes, a ver, le digas a sus funcionarios que les paras diciendo que han estado visitando, creo, han estado cuando ha sido el alcalde, todos han ido, cuando ha salido ya, se han ido a Canadá, ¿no? Todos sus funcionarios. A ver si les preguntas cuándo se van a dignar a terminar esta obra, que es una desgracia. Realmente, amigo, faltan 7 meses. Faltan 7 meses para iniciar la revocatoria. Vamos a iniciar la revocatoria a Iván Vázquez Valera y a todos los consejeros si es que no cumplen con su responsabilidad. Y vamos a ir juramentando en el próximo mes los comités de revocatorias en todos los distritos y las provincias. A eso estamos abocados, para revocar a don Iván Vázquez Valera y mandarle a su casita antes de un año o al cumplir su año, porque no nos queda otro camino, porque ya estamos cansados de amenazas, que nos mandan que voy a venir con mi gente, que te voy a pegar, que te van... Bueno, además ya nos han pegado, ¿ya? Recordarán ustedes en el 22 de septiembre en el Mercado Central, 200 de Fuerza Loretana nos atacaron, nos dieron duro, ¿no? Y esta mañana, a propósito, Eduardo, le hemos encontrado a Jorge Mera Ramírez, le hemos encontrado saliendo de la Fiscalía. Dice que le han denunciado por los últimos acontecimientos de las elecciones. Le han denunciado. ¿Qué cosa pretenden? O sea, aquel que se acerca y quiere ser congresista, aquel que quiere llegar al Parlamento y ve en la posibilidad de que van a llegar, simplemente le meten un sablazo, un machetazo, y eso es lo que están pretendiendo hacer con Jorge Mera Ramírez, acusarle, porque la gente se amontonó ese día, esa noche en la OMPE, porque todo el mundo sabía lo que había sucedido. Jorge estuvo saliendo esta mañana de la Fiscalía, no nos quiso dar más información, estuvo saliendo con su abogado, el doctor Zamora, pero ha trascendido que le han denunciado penalmente. ¿Qué tal? ¿No? ¿Y por qué ahora?
¿Por qué no al siguiente día o al tercer día? ¿Por qué? A ver, una llamada telefónica para conversar con Eduardo Silvano. Pásense la voz, aquí está Eduardo Silvano, para que marquen la casita y el número 1. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes. ¿Sí? Aló. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Quisiera pedirle un gran favor por intermedio de su prestigioso programa. Soy un fumigador que estaba en la campaña de la fumigación y hasta el día de hoy no me pagan lo que me deben. Me paran mediando sobre mi pago y no sé a dónde acudir, qué hacer para hacer justicia. Pero, sí, le estoy escuchando. ¿En qué sector trabajas, amigo? No, estaba trabajando en la campaña de la fumigación contra el dengue. Ya. Así es. Sí, ya hace como un mes ya terminado la campaña y hasta el día de hoy están que me mesean, que me van a pagar tal fecha, que lo otro, ya hasta ahorita de hoy. Ahora estoy sumamente preocupado y no sé qué hacer para que me paguen, porque yo no voy a regalar mi trabajo, mi desvelo, mi sacrificio. Tengo familia, tengo una mujer, tengo mi hija y no sé qué hacer para que salga increíble. Nosotros, gracias amigo por su valiente denuncia, nosotros hemos estado en el hospital donde habían como 200 o 150, 200 jóvenes que corrían cuando veían las cámaras de día 7 por el temor a que sean identificados, porque si me identifican no me van a pagar y no me van a dar trabajo. Yo le digo a esa juventud loretana, pónganse ustedes los pantalones jóvenes y denuncien sin miedo y sin temor. Los loretanos somos así, a nosotros nadie nos ha esclavizado, andamos con la cara, con la mente limpia, con la frente en alto, no somos como otros, a donde llegaron los españoles, los esclavizaron en la costa, en la sierra, pero a los loretanos no le pudieron ni siquiera evangelizar. Hay pueblos que nunca han llegado a la evangelización, ¿sí? No tengan miedo. A los corruptos, a la corrupción hay que derrotarle de una vez, ya. Vamos a conversar inmediatamente con Eduardo Silván. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto tenerte en el programa. Te hemos tenido como 20 minutos para que usted escuche el programa hoy día. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto tenerte acá. Bien, Roger, muchas gracias. Gracias por esta invitación. Sinceramente, para mí es un honor estar acá. Además, por la amistad que nos une, años de trabajo juntos, estudiamos juntos. Y ahora en este reto en el que los fonavistas nos han puesto para continuar con la defensa de los derechos de más de 5 millones de ciudadanos, que ya está en camino, ya está en el proceso la devolución. De manera que ya está el reglamento elaborado por la Comisión ad hoc. El jueves 17 se va a determinar el cronograma de actividades. Dentro de ellos está el inicio de la devolución. De tal manera que la lucha que hemos hecho por el referéndum del 2010, 3 de octubre del 2010, ya está en proceso, se está ejecutando. Esto nos alegra, y ahora que enfrentamos esta campaña, yo diría entre David y Goliat, estamos tratando de utilizar los recursos, los escasos recursos que tenemos, con una total eficacia, de tal manera que podamos enfrentar hidalgamente este proceso electoral en el que está invirtiendo muchos miles de soles, cientos de miles de soles, y en el que los medios de comunicación están jugando su partido aparte, porque ellos están manipulando la opinión pública, la decisión de los ciudadanos, están manipulando, y por eso es que a unos los consideran pasado la valla y a otros no, y que esta es una discriminación política que no forma parte de la democracia, sino son las estrategias que tienen las transnacionales, que tienen las empresas petroleras para orientar la votación de la ciudadanía en nuestra región. Había un evento, Eduardo, creo que o va a llevarse a cabo, en la que solamente están considerando a 5 los candidatos los que los han puesto a nivel nacional. ¿Qué jugar? Y razón tiene usted cuando dice que la prensa juega un papel predominante, y en Lima solamente han puesto a 5 candidatos y en base a eso juegan. El resto no existe para ellos. Entonces, similar se ha copiado acá la prensa. Los únicos que la entrevistan son los que están en los primeros lugares, supuestamente en los primeros lugares. Pero aquí siempre estoy manifestando en el programa, Eduardo, que va a haber sorpresas, dado que entre el partido en la que está usted, en los fonavistas del Perú, 268.000 aproximadamente votaron por el sí, por el referendo. Si tan solo votarían por usted, Eduardo, por el número 1, marcando las 2 casitas, el 40%, el 30%, usted sería un virtual
un virtual congresista de la República, dado que la campaña que ustedes hicieron ha sido de familia a familia, y así similar estás haciendo en esta oportunidad, y hoy más que nunca también ya has entrado a los medios de comunicación, y mucho más ha sido todavía tu pueblo natal, que es Nauta. Yo creo que los fonavistas somos conscientes, sabemos, por ejemplo, de que en estas elecciones muchos fonavistas se juegan la vida, Roger. Se juegan la vida porque ya fallecieron 8 hermanos fonavistas, de los que se inscribieron al Padrón Nacional de Fonavistas, y es por eso que es la última esperanza que están jugando. A ellos ya no les vienen con ningún cuento, porque todos los que están ahora de candidatos y la prensa los pone en los primeros lugares, los han mentido, se sienten defraudados. Nosotros le hemos vuelto la dignidad, le hemos vuelto las ansias de seguir luchando por la política. El 3 de octubre ellos han decidido, ellos han legislado. Eso es lo trascendental que el Partido Fonavista puede ofrecer a la ciudadanía, al pueblo de Loreto. Nosotros estamos trabajando para darle poder al pueblo. No hay otra manera de controlar a la mafia si no institucionalizamos la democracia directa, lo que se llevó a cabo el 3 de octubre de 2010. Esto estamos trabajando, tenemos más de 1.100.000 firmas para el segundo referéndum, y esto va a trazar otros horizontes del Perú, otros horizontes del pueblo peruano, del pueblo pobre. Ahora, los que han sido invitados al debate son los representantes del empresariado, de las multinacionales, de las empresas petroleras. Nos están informando que las empresas petroleras están financiando campañas de los que ahora se dicen defensores de los indígenas, defensores de las comunidades campesinas. Esto, que el pueblo pobre, que los trabajadores, los obreros, los campesinos, las comunidades indígenas no se dejen engañar. Estos empresarios que están expulsando a sus trabajadores, que nunca, dialécticamente, nunca van a trabajar por los intereses de los más pobres, nunca van a legislar para que los sueldos de los trabajadores se mejore, nunca. De tal manera que hoy tenemos una oportunidad, hagamos fuerza desde el Partido Fonavista del Perú para que el pueblo tenga el poder, así como lo hemos hecho el 3 de octubre, esto debe suceder el 10 de abril, a defender el interés, a defender nuestro derecho, el derecho a recuperar nuestro dinero que durante 19 años nos descontaron de nuestros salarios. Esto es la lucha del pueblo, por eso que nosotros afirmamos que el Partido Fonavista es el partido del pueblo, el partido que surgió por la necesidad de defender los intereses de más de 5 millones de peruanos, y que ya comienza a ejecutarse, que se está ejecutando a través de la comisión ad hoc. Bueno, estuviste en Nauta y nos vas a contar cómo ha sido el recibimiento, pero antes nos vamos, permítame hacer una pausa.